¿Te sueñas con vivir en el campo? Tal vez te compraste ya una finca, una casa en el campo. Sin embargo, no tienes idea de por dónde empezar a desarrollar todos esos sueños o ilusiones que tienes. Eso que quieres ver algún día en el terreno. Hoy me gustaría compartirte qué es un master plan, por qué es importante o un plan maestro y cómo desarrollarlo. Hola, aquí soy Florian de la comunidad global regenerativa de REVA y hoy quería empezar abordando este tema contándoles que hay una herramienta fantástica para el desarrollo de estos planes maestros que nos permite no solo desarrollar el proyecto que queremos a nivel de estructuras y de funcionalidad, sino también que pueda ser beneficioso para los seres humanos como para los demás seres del terreno que están presentes en la naturaleza. Y esa herramienta es la permacultura. Bueno, pero ¿qué es exactamente la permacultura? Podríamos decir que la permacultura es una filosofía de diseño que busca facilitar la creación de sistemas complejos, sistemas en donde estén integradas las actividades y los grupos humanos con el resto del ecosistema. Obviamente utilizando técnicas que mejoran los indicadores, los bioindicadores del sistema en donde se implementa el proyecto y haciéndolo sostenible a largo plazo. En resumen, podríamos decir que en vez de tratar a la tierra como un recurso a explotar, lo que persigue la permacultura es que a través de imitar patrones naturales se pueda crear una armonía entre el hombre y el medio ambiente. Ahora bien, tal vez estén preguntando, bueno, ¿y cómo puedo hacer práctico esa filosofía tan linda y tan armónica de la permacultura a algo práctico como el desarrollo de una propiedad? Y es que ya teniendo estos principios claros, una de las herramientas principales de la permacultura es el plan maestro o el master plan, que es lo que vamos a ver en este video. Básicamente, un plan maestro parte de estas premisas que les acabé de compartir y empieza a organizar el terreno para alcanzar los objetivos tanto funcionales del proyecto sin dejar a un lado las éticas ambientales, ecológicas. Entonces, ¿por qué es importante desarrollar un plan maestro? Pues básicamente este elemento te permite, antes de mover una primera piedra, de enterrar la primera pala en el terreno, visualizar cómo se verá el proyecto una vez desarrollado, y también te va a permitir tener una idea de lo que necesitas hacer para llegar a ese punto. Un plan maestro también podríamos decir que es la base de los anteproyectos, tanto arquitectónicos, civiles, paisajísticos, de producción agropecuaria, pues todos estos se basan en la ubicación que te permite visualizar el plan maestro, que toma todos estos elementos en cuenta y desde allí pues ya empiezan a ir a detalle. Digamos que el plan maestro es como el tronco de un árbol de donde van saliendo las ramitas, y por eso hay que hacerlo con tanta atención, tomando en cuenta las cosas que ya les voy a decir. Normalmente del plan maestro, salen cosas como el presupuesto general del proyecto, el presupuesto, digámoslo, a nivel de prefactibilidad. ¿Por qué? Porque si quiero tener un lago y quiero tener un bosque de frutales y quiero tener una huerta de cierta extensión y los empiezo a ubicar en el espacio, pues de una vez puedo poner un estimado de cuánto me puede llegar a costar ese elemento. Seguramente todavía no voy a tener el precio final, pero sí me permite, como les digo, a grandes rasgos, estimar estas partidas presupuestales, y también me permite estimar un cronograma del proyecto. Es decir, quiero desarrollar esto en un año, en 3 meses, en 10 años. De acuerdo a los elementos que yo voy poniendo en mi plan maestro, puedo estimar, bueno, seguramente la reserva forestal, que es de 1, 2, 100 hectáreas, pues seguramente me va a costar mucho más tiempo ir desarrollándola poco a poco, aunque ya sé que va en este lugar, porque pues el plan maestro me lo está diciendo. Bueno, pero entonces ahora sí vamos a empezar paso por paso y voy a tratar de transmitirles cuál ha sido nuestra experiencia con el desarrollo de más de 25 planes maestros que hemos hecho para proyectos familiares, como también para proyectos de varias casas o cabañas. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hacer un muy buen levantamiento de información, lo que nosotros llamamos un diagnóstico del predio. Entonces, en ese diagnóstico
no solo deben estar las condiciones físicas, eso sí es muy importante, es decir, cuánto llueve ahí, cuál es el clima del lugar, es decir, qué temperatura, si estamos en un clima húmedo, seco, la altura sobre el nivel del mar, si pasa agua a través del terreno, si hay algún nacedero, si hay alguna quebrada, si el terreno es estable, si no, qué tipo de vegetación hay en el terreno, cuáles son las influencias externas a nivel de, qué sé yo, de pronto pesticidas, de un vecino que fumiga, o de pronto de una marranera que queda 5 fincas más arriba y que manda esa agua. Todas esas son temas a nivel físico que es muy importante revisar. Pero hay dos más que también deben ser incluidas en un diagnóstico, que probablemente tienen la misma relevancia, a veces más importantes inclusive que la parte física, y es el tema legal y el tema social. En el tema legal, lo que vemos es cuál es la normativa que afecta este terreno. Es decir, se puede construir allí, qué uso de suelo te dice el municipio, el gobierno que puedes hacer. De pronto hay algunos sitios que son para conservación y el porcentaje de construcción es mucho menor. De pronto el terreno está en medio de dos quebradas y acá, por ejemplo, la normativa en Colombia no permite construcción a menos de 30 metros de unas quebradas de cierto tamaño. Entonces, de pronto, si en tu terreno hay una por cada lado, pues seguramente no vas a poder construir o va a ser muy poco lo que vayas a poder hacer. Si de pronto ese terreno es considerado más bien un área como comercial o un área de alto riesgo, también hay unos mapas que te muestran eso, entonces probablemente no sea tan buena idea hacer construcciones allí. Entonces, esa parte de la normativa, especialmente para proyectos comunitarios de ecoaldeas, hoteles ecológicos, de ecolodge, de todo este tipo de planteamientos donde hay más de una cabaña, es importante que la tengas muy en cuenta, porque eso pues puede influir muchísimo en lo que luego empieces a dibujar y puedas tener una idea, pero puede ser que la normativa no permita desarrollarla, o puede ser que sí y que no haya ningún lío y que, bueno, puedas ir adelante con tu proyecto. Entonces, muy importante ver el tema de normativa. Y el otro tema del que les estoy hablando es el tema social, y el tema social tiene que ver con cuáles son las dinámicas que se dan entre los vecinos del terreno, cuáles son las actividades comerciales que estos desarrollan, y como les decía, no es lo mismo desarrollar un proyecto en un lugar donde de pronto no hay tanta seguridad a nivel de, pues, de que no te vayan a robar la casa o los animales o lo que sea. Hay que tener unas consideraciones especiales allí, o un terreno donde el vecino tiene un gran galpón y llegan esos olores a tu finca. Una de las cosas que hemos visto en muchos de los proyectos que hemos asesorado es como esto se convierte realmente en algo bien tortuoso o bien molesto para las personas que están desarrollando el proyecto, porque se imaginan pues la vida en el campo que nos imaginamos muchos de nosotros, y resulta que a las 5 o 6 de la tarde, cuando las gallinas se van a dormir y se les da algún pienso o lo que sea, pues se levanta un olor terrible, o cuando les limpian la cama o cuando lo que sea, y sobre todo si son gallinas de estas que están muy hacinadas en un solo lugar, pues los olores son terribles, al igual que las marraneras o este tipo de explotaciones. Entonces, ese componente también es muy importante verlo, porque sí hay técnicas que nos ayudan a mejorar estas situaciones. No, probablemente no las van a quitar completamente, pero sembrar una conformación de árboles de cierta manera, tratar de guiar los vientos de cierta forma puede ayudar un poco con eso. Pero si ni siquiera lo consideraste, pues seguramente vas a estar con esa situación de forma constante y seguramente no va a enriquecer tu experiencia como queremos que sea. Otro tema importante a revisar es si los vecinos les gusta ser fiesteros, si tienes una cantina, una tienda muy cerca al proyecto, donde cada fin de semana, y de pronto el fin de semana se extiende jueves, viernes y sábado, y hacen todas las fiestas y juegan tejo, y resulta que te habías pensado estar en el campo para meditar y conectarte con la naturaleza y hacer este tipo de sesiones de yoga, y de pronto sale una canción a las 10 de la mañana, una mecha de tejo y una ranchera, y pues nada de esto es algo que podamos juzgar como algo negativo. Simplemente pues
no es compatible con lo que te imaginaste en el proyecto. Así que esas cosas también es importante verlas. También hay alternativas con respecto a eso, barreras de tierra que se pueden generar. Pero ya cuando el proyecto está hecho, pues es difícil hacer una excavación para poner una barrera de tierra de 1,5 metros, 2 metros que cubran y que hagan una disipación de esta música con este alto volumen cuando ya todo está hecho. Así que bueno, pueden haber muchas cosas a nivel social, también es importante verlas. Entonces, como les digo, esas 3 cosas importantes: a nivel físico, todo lo que tiene que ver con el terreno y su clima y su entorno, y de condiciones que se puedan medir con elementos o con instrumentos más bien, el tema legal y el tema social. Una vez hecho este diagnóstico, ya con esta información integrada, ojalá preguntándole a los vecinos, a las personas que han estado ahí, si recién vas a comprar el terreno, haz una muy buena indagación de todas estas cosas. Siempre hay alguien que cuida la finca o que ha cuidado la finca por años. Pregúntale, tómate el tiempo de hacer esa entrevista muy bien hecha, con una muy buena estructura de cuestionario. Averigua muy bien estas cosas y con esta información ya levantada, después de pedir los mapas aquí en Colombia, pues hay muchas entidades donde uno puede pedir mapas a LIGAC, a la CAR, etcétera, un concepto de norma en la alcaldía. Después de que tengas esta información, ya puedes empezar a poner líneas en un dibujito, donde ya sabes que aquí hay un terreno húmedo, ya sabes donde de pronto aquí hay una posibilidad de incendios, de pronto acá hay una posibilidad de inundación, de pronto acá hay un lugar de la finca donde hubo un movimiento de tierra, y esa persona que tiene esa historia grabada pues puede contarte qué pasó allí. Entonces, ya con eso identificado y dibujado en los diferentes mapas que puedas obtener, y ojo que aquí hago un paréntesis, y es: necesitas un mapa topográfico. O sea, necesitas un levantamiento topográfico. Si te vas a gastar $20,000, $30,000, $100,000 en un terreno, un levantamiento topográfico cuesta un pequeño porcentaje de lo que te cuesta el terreno, y es una de las piezas de información más importante y más útil a la hora de hacer un diseño. Yo recomiendo que estos diseños los haga personas con experiencia, permacultores, ingenieros ambientales, de pronto un equipo multidisciplinario de ingenieros ambientales, civiles, agrónomos, pero seguramente ellos van a partir de esta información. Si tú te quieres arriesgar a hacerlo, está perfecto que lo puedas hacer. Te recomiendo mucho que leas los libros de Bill Mollison. Son libros bastante gruesos, pero te van a dar una información que te va a ayudar a guiar con respecto a qué puedes o a qué técnicas desarrollar en el terreno de acuerdo a ese contexto. Entonces, vamos en que ya hiciste el diagnóstico, ya levantaste la información, ya te hiciste unos mapitas muy detallados de qué pasa en A, B, C, donde la vecina tiene las gallinas y donde el vecino hace las fiestas los viernes, y etcétera. Entonces, ahí empiezas a delinear y a dibujar qué elementos quieres tener en tu terreno, sí, en tu proyecto. ¿Qué te imaginas? Bueno, voy a tener una huerta, voy a tener una vaca. La vaca necesito tenerla estabulada o hacer en un potrero suelta. Entonces, bueno, ¿cuánto necesitará una vaca de terreno para mantenerse sin que me ocupe tanto espacio? Quiero tener gallinas, quiero tener bosques, y empiezas ahí, puedes dejarte ir y ser lo más creativo y soñador con respecto a lo que quieras ver y tener en tu finca, dónde vas a querer tener la casa, cómo van a llegar allí los carros, o si vas a ir con senderos peatonales. Bueno, todas estas cosas puedes empezar a dibujarlas allí. Ahí hay una recomendación importante, y es que trates de diseñar estas cosas con respecto sobre todo al agua. Es decir, el agua para mí es uno de los elementos principales, y con respecto a lo que pasa en el terreno a nivel de agua es como te recomiendo que diseñes. Es decir, si hay un terreno inundable, si las lluvias bajan por un lugar, si había una quebrada, una escorrentía que se activaba cada vez que llueve, es importante que averigües esto para no poner la casa ahí o no poner la huerta de esta manera, o sí generar estos conflictos entre el agua y los elementos que quieras poner. Una vez que tienes resueltos los temas del agua, lo segundo que te recomiendo es que pongas la casa, ¿sí? Que ojalá sea lo más centrada dentro del terreno, no ponerla, no ubicarla a los extremos del terreno, porque no vas a poder tener mucho control con el terreno que
esté inmediatamente después del tuyo. Es decir, si la pones a un borde para ahorrarte un poco la vía, de pronto el vecino luego te pone algo que no quieres en la parte cercana a tu casa, y aunque hay que dejar cierto aislamiento, pues esa cercanía puede ser que no te permita, bueno, mucho campo de acción con respecto a lo que el vecino ponga al otro lado. Entonces trata de poner la casa más bien en el centro del terreno, o cerca al centro del terreno si es un terreno pequeño. Si es un terreno grande, pues no vas a tener este problema. Y si es una comunidad o una aldea, pues tratar también de que las cabañas no queden a los extremos del terreno, ni con un aislamiento suficiente para tener ahí un campo de acción. Entonces, primero el agua, segundo las estructuras, y de ahí ya puedes ir ubicando las vías. Yo también ubico muy al principio de los diseños las cercas vivas, que ya me permiten también ir manejando vistas, olores, vientos, bueno, ese tipo de cosas, y empiezan a hacer estos grandes elementos. Las cercas vivas normalmente también tienen que ver con las reservas forestales, entonces ahí ya el propio terreno a dibujarse por sí mismo. Y bueno, ahí ya hay mucho más detalle técnico, pero este video no tiene este alcance como de un taller mucho más grande de cómo desarrollar esto. Si les gustaría recibir un taller, si les gustaría estar en un taller, que viéramos esto ya mucho más profundidad, déjenmelo saber en comentarios. Seguramente pronto hacemos un taller presencial o virtual para las personas que no estén tan cerca y puedan asistir presencialmente al lugar donde se haga el taller. Entonces, para dejarles dos cositas más solamente. Uno, ten cuidado con los elementos que pones, porque algo que en lo que veo que fallan muchos permacultores y diseñadores de este tipo de proyectos es que van poniendo elementos sin considerar que el elemento luego va a necesitar una operación, un mantenimiento. Así que es genial que yo quiera tener un bosque de frutales muy grande de X hectáreas, pero ¿qué voy a tener que hacer luego en ese bosque de frutales? Es decir, voy a tener que podarlo, voy a tener que hacer la cosecha, voy a tener que hacer control de plagas, voy a tener que hacer fertilización, y cada arbolito pues me requiere cierto trabajo, ¿sí? De todas estas cosas que les digo y muchas más. Entonces las reservas forestales, los bosques naturales son los que menos trabajo necesitan luego de operación. Sin embargo, son los menos productivos en términos de alimentos y bueno, las cosas que queremos nosotros muchas veces tener también en nuestra finca. En cambio, una gallina, una vaca, un cerdo, un pescado, una biopiscina, una huerta es una cantidad enorme de energía la que requiere para mantenerse productiva y bien llevada. Entonces, ojo, porque cada vez que pongas un elemento allí, nosotros recomendamos que se ponga la tarea relacionada para luego en el sistema de operación se pueda incluir esta tarea. Sí, eso ya será otro video, pero lo que les quiero dejar es, de cada elemento que tú pongas, vas a tener que tener luego una forma de mantenerlo y de operarlo. Ahora, un buen diseño de permacultura lo que busca es lograr proyectos que reduzcan muchísimo la cantidad de energía que entra, así sean mano de obra de personas, en operación, en recursos, gracias a la interacción entre los elementos que están allí en el terreno. Voy a poner un ejemplo. Los frutales, digamos unos árboles de guayaba. Los árboles de guayaba, cuando las guayabas se caen al suelo y llegan las moscas, las mosquitas de la fruta y las inoculan, luego hacen su ciclo ahí en la fruta caída, sale esta mosquita y vuelve a colonizar la fruta que está en el árbol. Y esto es un ciclo interminable que cada vez que abres una guayaba pues está llena de moscas, y si es un tema de producción pues no va a ser muy bueno. Entonces la forma de evitar que esto pase de forma convencional es fumigando y echando venenos. No queremos eso. Hay una forma que elimina la necesidad de ese insumo, creando una relación entre estos frutales y otro elemento como son las gallinas. Las gallinas, las frutas que se caen en el piso de pronto que no puedas aprovechar, ellas llegan allí, se comen la larva de la mosca y no permiten que el ciclo continúe. Entonces esto es un ejemplo de los muchísimos que se pueden dar al hacer buenas interacciones con respecto a elementos dentro de un proyecto que utiliza la permacultura como tema de diseño. Así que bueno, espero que les haya servido esta información, que por lo menos ya podamos tener una idea mucho más clara de qué es un master plan, de qué se trata, de las actividades previas a lanzarse a dibujarlo.
y ya las cosas como generales que se pueden tener en cuenta para desarrollarlo. Mi recomendación es que contraten un profesional, contraten una persona con experiencia para que les ayude a desarrollar estos master plan. De mi parte nos encantaría ayudarte con tu proyecto. Si estamos cerca, si estás en Colombia, pues va a ser muy fácil ir hasta el proyecto. Si estás en otro país, lo podemos hacer de una forma virtual. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, a mí como C. Florian en Instagram, Comunidad Global Regenerativa en las otras redes, y cada cierto tiempo estamos entregando este tipo de información que ojalá sea útil para lograr construir esta comunidad global regenerativa que es realmente nuestro propósito. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.